La mañana. La Alianza Electoral Nueva Canarias a Asambleas Municipales de Fuerteventura presenta sus candidaturas esta tarde en la antigua Universidad Popular a las 7:30. Estará presente el candidato a la presidencia del Gobierno, Román Rodríguez, que acompañará a los candidatos majoreros, entre ellos el candidato al Cabildo, Alejandro Jorge, y la candidata al Parlamento y número 2 al Senado, Sandra Domínguez. Ya los saludamos. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Bueno, ya en la madrugada de ayer ya veíamos la primera pegada de carteles. Ese 28 de abril en el horizonte ya ha comenzado la campaña. Y parecía lejano, porque a veces en política, cuando uno sabe la fecha con anterioridad, no en la política solo, sino en muchos más factores y en este caso circunstancias de la vida, ¿no? O cuestiones de la vida, pues parece que el día no llega y de repente lo tienes ahí. Estamos hablando que el día 28 es dentro de 2 semanas y estamos hablando de que queda pues un mes y poco para las elecciones locales y autonómicas que van a marcar también el futuro de Fuerteventura y de Canarias. Yo ya no diría para los próximos 4 años, sino para las próximas generaciones. Hay determinadas elecciones que son imprescindibles, que no son solo para 4 años. Y Fuerteventura tiene una legislatura por delante que va a marcar el futuro de esta tierra, como por ejemplo pues con el Plan Insular de Ordenación. Así que afrontamos estas elecciones del 28 con mucha ilusión, con muchas ganas y también, como no, con las pilas cargadas que van a llegar con la carga suficiente hasta el 26 de mayo seguro. La vista puesta ahora en la Cámara Alta para que ese representante por Fuerteventura, pues entiendo que en su caso sea un representante de su formación. Sandra Domínguez, usted va como número 2, acompañando a Pedro Quevedo. ¿Cuáles van a ser las principales propuestas que van a presentar a los ciudadanos para pedirles el voto? Bueno, efectivamente, para el Senado, la candidatura de Nueva Canarias por Fuerteventura presentará David Perdomo, y para el Congreso vamos a hacer todos los esfuerzos para que Pedro Quevedo continúe siendo nuestro diputado 176. Las propuestas que se han planteado y sería la continuidad del trabajo riguroso y responsable que ha hecho Pedro Quevedo en el Congreso en los últimos 4 años y que sobre todo se han ido materializando en los últimos años con la muy conocida bonificación del 75% de los pasajes para los residentes canarios. Pero el trabajo tiene que continuar porque es un trabajo que, si bien tiene la seguridad de la implicación en la ley, en el Estatuto de Canarias, de esta obligación de la bonificación, también sabemos que si no hay representación de Canarias en el Congreso, este tipo de normativa la pueden modificar. Si no tenemos a una persona que responda por Canarias, que haga saber la singularidad de nuestras islas, pues posiblemente la intención, como ya lo intentó Ábalos en su día, a pesar de que estaba presupuestada esta bonificación, tenemos ese riesgo y ese impedimento. Si Pedro Quevedo conseguimos que Pedro Quevedo se mantenga en el Congreso, el trabajo es continuar con facilitar el transporte, incluir dentro de esta bonificación no solo a los residentes canarios, sino también a aquellos canarios que por motivos familiares, profesionales, muchas veces por motivos de salud, tienen que vivir temporalmente fuera de Canarias, pues que también puedan venir a visitar a sus parientes, puedan venir a Canarias con esta bonificación porque son canarios y así lo sentimos. Hay una serie de proyectos, como es continuar con el plan de carretera, con esta inclusión en los presupuestos generales de aumentar las partidas para que el dinero del convenio de carretera se materialice en Canarias, que no se desvíe como se está haciendo a Cataluña en los últimos meses, y ese trabajo incansable es el que tiene que mantener Pedro Quevedo en el Congreso y David Perdomo en el Senado, porque donde estén los presupuestos es donde se tiene que hablar de Canarias. Donde esté el dinero es donde se tiene que hablar de Canarias. De todas formas, conocíamos esta semana también los datos de esa macroencuesta, ese CIS,
hablaba de un número de más de un 40% de personas todavía indecisas, a pesar que estamos ya pues, a menos de 15 días de los comicios. Con lo cual, además, yo creo que es el porcentaje más alto. Normalmente siempre oscila entre el 20, puede llegar al 25, pero que el 40, que es prácticamente la mitad. Más de 40, más. Más de 40, no sepa a quién va a votar en las próximas elecciones, indica que todas las encuestas, pues está claro que puede que no sean claro, porque, que puede que no reflejen claro, esa porque realidad están reflejando de una minoría, encuestas, ¿no? la intención de voto de una parte de la población, porque hay otra parte de la población que te dice, sí, casi el 50%. Nosotros no sabemos a quién vamos a votar, por tanto, estamos hablando de que igual o las mayorías se pueden agrandar o disminuir. Lo que sí tenemos que tener claro es una cuestión, más allá de que yo sí considero que las campañas electorales sí son muy importantes, porque las personas reflexionan, hay incluso personas que deciden su voto el mismo día de las elecciones. Y la política son sensaciones, son muchas veces imágenes, muchas veces son tendencias, y cuando hay una tendencia al alza de una organización, lo que hace la gente es sumarse también a ese cambio de esa organización, por lo menos progresivamente, y otras optan por otras personas. Pero lo que sí tenemos que tener claro es lo que nos jugamos el 28 de abril. El 28 de abril lo que nos jugamos no es quién va a ser el presidente del gobierno de España, sino quién va a ser pero lo más importante es quién va a ser el representante de Canarias en Madrid. O sea, ¿qué representantes vamos a tener en Madrid? Y la historia reciente nos dice que si no está Pedro Quevedo en el Congreso de los Diputados, no se hubiera conseguido todo lo que se ha conseguido para Canarias. Y pongo un ejemplo, ya no solo lo que decía Sandra del tema del 75% de los billetes. Vamos a Fuerteventura, a circunscribirnos a esta tierra, a esta isla. Pedro Quevedo ha conseguido 3 millones de euros con nombres y apellidos para Fuerteventura. En accesibilidad, movilidad, para la adquisición de vehículos eléctricos en las instituciones, en este caso los ayuntamientos, y para combatir la contaminación lumínica. 3 millones de euros. ¿Puede algún diputado por esta provincia, de Podemos, del PSOE, del PP, de Ciudadanos, puede alguno decir lo que ha conseguido para la isla de Fuerteventura directamente? ¿Podrían decir? Les iba a haber preguntado a ver qué peso va a tener en su campaña, ¿no?, la figura de ese diputado 176, pero está claro que están reivindicando una labor que estaba haciendo. Baleares nos pone como ejemplo. Murcia nos pone como ejemplo. Murcia lo que dice es que ya le gustaría tener un Pedro Quevedo. Pues los canarios y las canarias tenemos la oportunidad de seguir teniendo a Pedro Quevedo. Y para eso vamos a luchar. ¿Cómo se ven? ¿En qué clave están haciendo la lectura a nivel general? Se están vendiendo un poco las elecciones como esos dos bloques, ¿no? Un bloque más de derechas formado por 3 partidos que tendrán sus más o menos similitudes, y luego ese bloque de izquierdas con apoyo de Podemos, Partido Socialista, y también los nacionalistas, ¿no? Parece que ahí van a tener un peso importante. Ustedes, como Partido Nacionalista, ¿cómo observan los apoyos? A mí me gustaría también que ahora Sandra diera su opinión, porque coincidimos al 100%. Vamos a ver, el voto nacionalista, por lo menos el que representamos nosotros, no está allí para chantajear. Está allí para luchar por Canarias. Nosotros no queremos que se le quite a otras regiones o a otras comunidades. Lo que queremos es que nuestros derechos sean reconocidos. Que nadie ponga en juego una conquista histórica como ha sido el 75% de los billetes. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y por otro lado, haya cada uno con las estrategias de partido. Pero encasillarse en una opción como es la de derecha y que Ciudadanos haya caído en eso y se haya ya encasillado en esa opción, pues yo creo que le está dejando al Partido Socialista, en lo que es a nivel de España, pues a lo mejor pues otras opciones que no contemplaba al inicio de esta campaña. Pero a nosotros lo que nos importa es Canarias, y nuestra estrategia está clara: tener el diputado en Madrid y que sea el 176, y ahora Sandra tomará la palabra, para que sigamos siendo decisivos y sobre todo necesarios, para que se acuerden de nosotros. Porque si no estamos en Madrid, corren riesgo hasta el 75% de los billetes. Efectivamente.
Sí, y es importante también destacar que el nacionalismo de Canarias, el nacionalismo de Nueva Canarias, no es un nacionalismo radical, porque últimamente parece que el concepto nacionalista está teniendo connotaciones a partir del efecto colateral del daño que está haciendo Cataluña, está teniendo connotaciones peyorativas, pero nuestro nacionalismo es un nacionalismo de concordia, un nacionalismo de lucha, pero de lucha limpia, es un nacionalismo que es lo que está llegando a la población canaria, que ve que es un nacionalismo de conquista de nuestros derechos y de reflejo de nuestras necesidades. Es un nacionalismo que pretende que en la península, sin que entendamos que nuestra región es más ni menos, queremos hacernos ver como una región fuera de los conceptos de playa y sol, una región con unas necesidades muy peculiares. Y ese nacionalismo es un nacionalismo que está captando a la población que, como comentaba, antes veía el concepto de una manera, con unas tintes independentistas, que eso ya está fuera de cualquier discusión, que eso ya ese debate ya está muy obsoleto. Por lo tanto, es un nacionalismo de ideales, de respeto, de concordia y de insularidad, sobre todo. Tienen ustedes la presentación de candidaturas esta tarde-noche. Viene además el diputado nacional, Román Rodríguez, que está visitando muchas veces la isla, mostrando ese apoyo claro. ¿Cuáles van a ser los mensajes? Porque, claro, estamos en la antesala de ese 28A, pero se mezclan un poco las dos campañas, ¿no? Hay un poco de confusión con las dos citas electorales, una 28 de abril, la otra 26 de mayo, o sea, ni siquiera un mes después. Y esto está llevando, yo entiendo que ustedes también a la hora de elaborar las campañas, las propuestas y presentarse a la ciudadanía, está siendo algo bastante complicado, ¿no? A nivel de organización y de hacer llegar mensaje a la gente, que yo creo que estamos como ciudadanos un poco, bueno, hasta sorprendidos incluso, me atrevo a decir, cuando algunos han visto los carteles y de repente dicen, uy, ¿no llevábamos ya de elecciones ya mucho tiempo? La verdad que yo compadezco a la población de Fuerteventura y de Canarias. Una cuestión, una puntualización que lo que decía Sandra, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con la definición que ha hecho ella del nacionalismo moderno y del siglo XXI. O sea, hay que diferenciar entre el nacionalismo y el independentismo. O sea, los Canarias y NMF son partidos independentistas, somos partidos nacionalistas de progreso. Y el nacionalismo de progreso tiene que ser un nacionalismo integrador, que una persona que viene de fuera viva en esta tierra y sea reconocida como un majorero más. De hecho, hay muchas personas que son de otros países, incluso de la península, que están en nuestras listas electorales y son majoreros más. Aquí no se trata de excluir, se trata de sumar. Pero lo que sí es cierto también es que tenemos que tener una voz canaria clara que no esté supeditada a lo que pasa con los partidos de ámbito estatal, que llegas en los programas electorales de ellos y no te colocan nada de Canarias, y que saben dónde está Canarias por el mapa cuando se lo sitúan bien. Y eso ha ocurrido. Ha habido algún cargo político que ha dicho que lo que había aprendido de Canarias era lo que había aprendido durante el vuelo de Madrid. Eso se ha escuchado. Entonces, esas cosas la población no lo ve bien, ¿no? Y por otro lado, el tema de la coincidencia de las elecciones, imagínense ustedes. Yo me imagino los jefes de campaña es estos poco, días habrá sido es complicado. estos meses es muy complicado. un quebradero de cabeza. Hoy mismo estábamos preparando el acto de esta noche, pero paralelamente estamos preparando las candidaturas locales para presentar en la Junta. Claro. Entonces, claro, es una cosa sobre la otra. Y imagínense ustedes si hubiera sido el mismo día. Que el mensaje lanza, cómo lo hacen, ¿no? O los candidatos que se presentan, ¿no? A los comicios, por ejemplo, como en el caso suyo. A mí me hubiera gustado que hubiera sido más espaciado, ¿no? Oye, pues a lo mejor 3-4 meses después, para que te dé tiempo de terminar con una campaña y empezar con otra, sobre todo para no atiborrar tampoco tanto a la gente. Pero bueno, eso fue una cosa del presidente del gobierno de España y nosotros la afrontamos sin miedo, con un reto bonito, que es situar a Pedro en el Senado, en el Congreso y ¿por qué no? El Senado también está ahí. Los datos de esa encuesta de CIS dejaban esa representación 0-1 un poco bailando, no está tan clara. No, pero nosotros sabíamos que las encuestas, y eso también lo sabe Sandra, iban a pintar por ahí, que nos iban a dar el 0-1, pero también es cierto que nosotros tenemos una fortaleza muy grande en Gran Canaria, con presencia municipal importante. Aquí con AMF y Unidos por Betancur hemos dado un salto muy importante, igual que el de Somos, el Lanzarote y Nueva Canaria, y eso nos hace también estar pues objetivamente esperanzados de que creo que Pedro Quevedo va a salir y además a lo mejor con más holgura de lo que nosotros pensamos o lo que dicen las encuestas. Y en definitiva también digo
que Pedro Quevedo, que además insistimos todos en la necesidad de tenerlo en Madrid, pues igual que no vaya a salir tan claro, no se da, y es totalmente lo contrario, o sea, que sea a lo mejor uno de los primeros diputados en salir por la provincia. Creo que Pedro Quevedo va a salir de diputado sin lugar a dudas. Sandra, también en la misma Sí, línea. lo que comentabas antes, ¿verdad? Que cada vez tiene más presencia la figura de pesos muy importantes de Nueva Canarias, como Román Rodríguez y Pedro Quevedo en Fuerteventura, porque están viendo que Fuerteventura, como comentaba antes el compañero Alejandro, está conformándose una unión muy potente, muy fuerte, que puede dar lugar a que la balanza de estos últimos votos que estamos hablando de que están tan ajustados, pues el peso de Fuerteventura va a ser muy importante, el voto de Fuerteventura va a ser decisivo para que Pedro Quevedo esté ahí. Y entonces esta apuesta potente que tenemos ya en listas del ámbito autonómico y local, también la estamos trasladando, intentamos trasladarla, que es otro mensaje, porque tenemos una competición muy dura con los mensajes a nivel nacional, pero intentamos trasladarle a la ciudadanía esa necesidad imperiosa de mantener a Pedro Quevedo en el Congreso, de continuar con este trayecto y con este trabajo. En la estrategia que ustedes han promovido, sobre todo de cara a la próxima cita, la de esta no, sino la del 26 de mayo, ese unir plataformas, no hablábamos de Marcelino Cerdeña y también de Sergio Lloret, lógicamente dos pesos pesados que bueno, pues se van a proyectar también a nivel de candidatura de Cabildo, número 2 y número 3. ¿Esto también va a pesar en esta campaña de elecciones generales? Nosotros pensamos que eso tiene connotaciones positivas hacia nuestra organización. Y cuando insistimos en la necesidad de colocar a Pedro Quevedo, como decía Sandra, o sea, que continúe en el Congreso, no es por una cuestión de Nueva Canarias en sí, es por una cuestión de Canarias, y es muy importante. En cuanto al peso, yo no me cabe la menor duda. Uno lo dice y alguno pensará, al que nos está escuchando, ¿qué va a decir el presidente de Nueva Canarias y el candidato al Cabildo? Tiene que hablar bien de su lista. Pero es que si me voy al objetivo, que es cómo hay que hacer las cosas, la lista más potente al Cabildo la llamamos nosotros. Estamos hablando de dos alcaldes como Sergio Lloret, como Marcelino Cerdeña, estamos hablando de la presidenta de AMF que ha sido senadora y ha sido también concejala en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, como es Sandra Domínguez. Estamos hablando de la actual concejal de turismo del Ayuntamiento de La Oliva, Sandra González, que ha sido directora general de turismo. O sea, estamos hablando de una lista de atrás adelante muy potente, la más potente. Lo digo, vamos, alguno puede decir, usted no es objetivo, no, pero es que lo digo claramente. Y cuando tengo errores o fallamos en algo, usted lo sabe, que yo no he dejado de reconocerlo, incluso públicamente. La lista más potente la tenemos nosotros. Pero es que si miramos simplemente los municipios, tenemos unas candidaturas, vamos, igual que potentes del Cabildo. Ahí tenemos a Mayra Marichal en Puerto del Rosario, a Oliver González, primer teniente de alcalde en La Oliva. Tenemos está en Betancuria Marcelino Cerdeña, que es por Unido por Betancuria. En Tuineje, pues la madurez política también nos ha hecho, digamos, llevarnos a la conclusión de que las dos organizaciones se pueden presentar, cada uno con su candidato, y no pasa absolutamente nada. En Pájara, Pedro Arma, y en Juan Cabrera, Antigua. Parlamento, Sandra Domínguez. Al Cabildo yo y a la presidencia del Gobierno de Canarias, Román. Yo creo que las candidaturas son potentes, no, lo siguiente. Vemos y encima cómo se van mezclando las dos, ¿verdad? Y enseguida vienen acompañados también de proyectos políticos para Fuerteventura. ¿Qué defendemos nosotros para la isla de Fuerteventura? Defendemos que haya un desarrollo sostenible, equilibrado, que los servicios en Puerto Rosario mejoren. No podemos tener el hospital que tenemos. Por tanto, los servicios en Puerto Rosario tienen que mejorar. Pero a su vez hay que habilitar servicios en la zona sur de la isla para evitar desplazamientos innecesarios al hospital de Fuerteventura. Buenas carreteras, que los proyectos de colegios que se proyectan, como en el 2001, uno de Morrojable, se termine, que haya servicios sociosanitarios para nuestros mayores, que haya una política dirigida a los jóvenes y a los menores. Y esas son políticas transparentes que nosotros vamos a poner en marcha, abiertos a la participación ciudadana y sobre todo un gobierno fuerte del Cabildo. Un gobierno que si el gobierno de Canarias no cumple y el gobierno de España no cumple, vamos a exigirle, da igual el color político que sea. Eso no ocurre en la actualidad. En la actualidad aquí lo que se ha tratado durante estos años es poner paños calientes al gobierno de Canarias. Y ahora, 2 meses de unas elecciones, nos dicen que hay que habilitar un centro sanitario en la zona sur para tener especialidades médicas y así evitar los desplazamientos a puertos. Pero es que resulta que han manejado en estos últimos años más de 30.000 millones de euros el gobierno de Canarias, gobiernan en el Cabildo, gobiernan en Canarias, gobiernan en Pájara,
¿Y saben cuándo nos vienen a decir que quieren hacer ese centro? A 2 meses de las elecciones locales. Esas son las cuestiones que un gobierno del Cabildo tiene que evitar y oponerse tajantemente a que a Fuerteventura se la trate como a la Cenicienta de Canarias. Ahí sí que se unen a lo que son las críticas de la oposición, ¿no? Muy centradas en muchos años de gobierno de coalición canaria. Hombre, sí me sorprende, y yo creo que también Sandra estará conmigo en esto. A veces hay lapsus de memoria que la gente se olvida, vamos a ver, o se olvidan intencionadamente. Yo cuando escucho al Partido Popular decir hartos de 30 años de coalición, debería de pensar el Partido Popular cuántos de esos 30 años ha compartido gobierno con el Partido Popular y con la coalición canaria. Y claro, repetir tanto hartos de 30 años, vamos a ver si no son los primeros en, desde que estén los resultados encima de la mesa, correr para Coalición Canaria y ofrecerle el apoyo que le ha estado ofreciendo en estos últimos tiempos. Porque hay que decir claramente que si hay presupuestos del gobierno de Canarias, ¿por qué es? Porque hay un partido, que es el Partido Popular, que apoyó el presupuesto del gobierno de Canarias de Coalición Canaria en minoría. Entonces, claro, los discursos pues se van quedando por el camino y van perdiendo fuelle. ¿Ustedes no pactarían con Coalición Canaria? Nosotros tenemos una línea roja muy clara. No vamos a pactar con aquel partido político que no ponga los intereses de Fuerteventura por delante que el de los partidos. Pero eso es un tanto ambiguo. No, pero es claro. Y cada uno que lo quiera acoger. Lo que nosotros no hacemos es vetar a todo el mundo. Vamos a unas elecciones y nos ponemos a vetar. A este no, el otro no. No. Nosotros nos presentamos a las elecciones para ganarlas y para liderar el próximo gobierno del Cabildo. Y tenemos nuestras líneas rojas. Y una línea roja clara es que no vamos a seguir participando o no participaremos con partidos políticos que forman gobiernos para lo que lo forman, que es simplemente para contentar a su propio partido hasta a la llegada de las próximas elecciones. Y ahí vamos a estar nosotros para cambiarlo. Y he dicho el equipo que tenemos, y eso lo sabe Sandra perfectamente, que es un equipo en el Cabildo de Fuerteventura y en los ayuntamientos y en el Parlamento muy fuerte. Esa ambigüedad con la que habla de con quién no pactaremos, ¿se podría traducir por Coalición Canaria o no? No contemplamos gobernar con Coalición Canaria. Lo que nosotros contemplamos es un cambio político en Canarias de la mano de Nueva Canarias y que lo lidere Nueva Canarias. Y ese cambio político no introduce a Coalición Canaria, igual que pasa en el Cabildo de Fuerteventura. Pero ahora mismo aquí los sospechosos de pactar con Coalición Canaria siempre han sido los de los 30 años de coalición, hartos de 30 años de coalición, y los del Partido Socialista, que te dicen con la boca pequeña: yo no pacto con Coalición Canaria, pero después en la noche de las elecciones son los que corren de la sede de ellos el más rápido posible a ver si cogen y logran hilvanar un pacto. Nosotros no, nosotros presentamos a las elecciones para que voten los ciudadanos con nuestro proyecto político, que decidan los ciudadanos y los ciudadanos nos colocarán o en la oposición o en el gobierno. Eso es lo que hay. Bueno, la ciudadanía hablará primero este 28 de abril. Ustedes hoy presentan candidaturas a esa ciudadanía también, a la que pueden hacer llamamiento y pedir ya también el voto. Ya ha iniciado esa campaña. Diríjanse a ellos para cualquiera de las dos cosas. Que lo pida Sandra, que lo pide fantásticamente bien. Yo creo que el mejor argumento que podemos llevar para pedir el voto de confianza y el voto por la apuesta del cambio es que nosotros, cuando hemos tenido oportunidad de demostrar que trabajamos y que queremos trabajar por Canarias, lo hemos hecho. Y yo creo que esa es la mejor defensa que podemos hacer y el mejor argumento para acreditar nuestro currículum de integridad. Lo hemos hecho con el caso de Pedro Quevedo en el Congreso y lo hemos hecho sin olvidar la figura de María José en el Senado, una senadora que ha trabajado por Canarias incansablemente, que ha sido la voz de Canarias en el Senado sin ninguna duda. Por lo tanto, nuestra petición de voto es una petición, creo que avalada y creo más que justificada. Alejandro Jorge. Comparto con mi compañera toda su argumentación. Creo que el mejor aval que tiene Nueva Canarias es hablar de las conquistas y de lo que ha hecho, de la oposición que hace en el Cabildo, de las acciones que ha llevado a las instituciones, de Pedro Quevedo, que las medidas que ha planteado no las ha planteado ningún otro partido, y de la fuerza de gente joven como David Perdomo. Y algo también que yo destacaría: la capacidad, la generosidad de Nueva Canarias, de AMF y de Unidos por Betancuria para unirnos realmente y, en este caso, plantear una alternativa de gobierno frente a otras organizaciones que, por desgracia, porque yo creo que no es bueno para la política,
que haya partidos políticos que se vayan desgagando, digamos que se van eliminando a sí mismos, ¿vale? Se desgajan y al final van saliendo otros partidos. Eso yo lo respeto. Siempre respetaré lo que pase internamente en los partidos, pero no lo considero buenas noticias para la democracia o para la política. Democracia sí, porque todo el mundo se puede presentar a unas elecciones del partido que quiera. Pero cuando se producen, no por alternativas, sino por destrucción interna de organizaciones y se van dividiendo en varios partidos, es más complicado, digamos, consolidar un gobierno. Y nosotros, creo que desde fuera, hemos demostrado, tanto AMF Nueva Canarias como Unidos por Betancuria, que somos capaces de tener generosidad, de unirnos, y es así como vamos a cambiar esta tierra. Bueno, pues ahí los mensajes de Alejandro Jorge, el presidente de Nueva Canarias, también ese candidato al Cabildo. Estamos mezclando citas electorales. Claro, Sandra, ¿por qué partido me presento? Lo tengo claro. Eso está claro. Que Sí, concurre a las 2 citas al ya. Parlamento y como número 2 al Senado por Fuerteventura. Gracias por haber estado y muchísima suerte. Muchísimas Muchas gracias, muchas gracias.